Bienvenidos a este espacio y esta labor de leer y pues ir al fondo. Decía yo que eh, la lectura es como meter una escalera en una cloaca y pues ir a buscar el fondo. Nos podamos encontrar ahí con esas cosas sucias y perversas que después, al paso del tiempo, al paso de la reflexión, al paso de entregarnos a la experiencia, se convierten en grandes tesoros que nos guían en la vida normal, salir de la coladera y enfrentar la vida normal y con este tesoro que implica haber pasado sobre todo por el ejercicio maravilloso de la lectura, nos puede dar guías hacia afuera para ser felices básicamente nosotros, pero también para la gente que nos rodea. Hoy en estas presentaciones eh, que funcionan como una invitación a que lean los libros que, pues, que me están marcando, que me han marcado, que recientemente descubro y que digo, hay que compartirlo para ver si puedo generar una, pues sí, sí, invitarlos a que le entren a la lectura de estos libros. De esto va. Hoy vamos a trabajar con uno de mis autores mexicanos favoritos. No he leído toda la obra, pero le entro a todo lo que ya murió desgraciadamente. Murió en el 2003, pero todo lo que me encuentro leí su obra completa de cuentos, una novela fascinante que se llama El Libro, que por la situación en la que yo trabajaba, la novela era una especie de espejo, era muy alucinante, la voy a volver a leer seguramente, porque era una especie de retrato, literal. Me llegué a sentir tenso de decir, este güey sabía mi vida, me conoce. El maestro Juan García Ponce eh, nació en 1932 y murió en el año 2003. Y el libro que les trabajo hoy es De Ánima, un texto escrito en 1984. De Ánima, de Juan García Ponce. Ánima es alma en latín y significa como movimiento, significa es una especie de motor. Si el referente más básico serían los dibujos animados, o cuando la gente nos dice, ánimo, venga, ánimo, es como estamos quietos y entonces el ánimo va a provocar un movimiento. Bueno, en los dibujos animados, justo el dibujo como tal, que no tiene movimiento, en su expresión, una vez en movimiento, da otra impresión. Por eso son animados. El alma, en esta situación clásica, el alma lo que mueve es el cuerpo, lo que mueve es la vida. El alma, este elemento espiritual, es el que provoca de base el movimiento corporal. Otra cosa son los estudios que se generan y pensar los químicos y la física que se genera en mi cuerpo y la fuerza vectorial que pongo para mover esta mano o la posible orden que venga desde mi cerebro, pero incluso la orden que aparece en mi cerebro la da el alma. El alma es lo que hace que mi cuerpo tenga vida y se exprese. Cuando el alma salga de mi cuerpo, este cuerpo quedará quieto, quedará inerte, sin movimiento. El prefacio de esta novela es una novela erótica. Normalmente García Ponce, todo lo que le conozco, tiene que ver con el asunto del erotismo, tiene que ver con la expresión del cuerpo. La novela tiene un sentido fabuloso porque es una novela muy carnal, diría yo. Es una novela erótica, fuerte en términos morales y que, sin embargo, nos está diciendo que el asunto tiene que ver con que todo eso fuerte y todo eso moral que está apareciendo viene desde el alma. El asunto es algo lo motiva, algo lo provoca. Tiene un prefacio. Acuérdense que los prefacios, bueno, los hemos trabajado y son verdaderamente bellos. Me acuerdo del de Aura, que los hombres son como los dioses, mueren en el pecho de una mujer. Y este es un prefacio de un místico relativamente por ahí de la Edad Media, el Meister Eckhart, que es un filósofo que se dedicó justo al asunto místico, a encontrar a Dios, y lo cita García Ponce en su novela de Ánima y dice, se debe aprender a actuar de un modo que la interioridad se manifieste
en la operación exterior, que se reintroduzca la operación exterior en la interioridad y que nos habituemos a obrar así sin violencia. Es decir, que nuestras acciones, esto podría tener asunto como de texto de desarrollo humano de Wayne Dyer, ¿no? Todo lo que aparece en nuestro interior se va a expresar y todo lo que está expresado hacia el exterior viene del interior. Entonces, este diálogo, este asunto de ir y venir, esta, esta situación dialéctica debería ser cada vez con menos violencia. Eso es el prefacio de Master Eckhart. Es una obra muy bonita, es una novela muy bonita, es relativamente corta, debe tener 200 cuartillas. Empieza con un referente que es un cuento que el maestro García Ponce escribió. El cuento se llama El gato. En El gato es una pareja que se relaciona de manera erótica y un gato que anda por ahí en el edificio. Algún día este gato lo mete el hombre a su departamento, lo coloca en el cuerpo desnudo de su amante y el gato juguetea ahí entre los pechos de la mujer, entre el cuello, y ya no vive ahí, lo sacan del edificio, el gato se vuelve tan importante que después la mujer lo extraña, llegan a tener una especie de conflicto porque dice, ¿dónde está el gato? Bueno, hay que leerlo, está en PDF, lo tiene la UNAM publicado en PDF, es un cuento cortito, pues muy bonito, que yo creo que ahí el gato es el alma, el gato es en esta relación de amantes de esa pareja, que no tienen compromiso, no van a casarse, no se escriben poemas, solo cogen, de manera relativamente incluso artística, pero no respetuosa, sino entregada y admirándose. Lo que les falta es esa ánima, lo que le falta a esa relación es un poco de alma. Hay una canción muy bonita de Pablo Milanés que tiene que ver con eso, ¿no? Que no solo es carne y deseo, también dicen los versos de la canción del maestro Pablo Milanés, sino falta interioridad. En el cuento del gato, ese gato es la representación de eso. Bueno, la novela de Anima trata de cómo los personajes del gato, de cómo el escritor del gato escribió el cuento. Entonces, llega el personaje que es Gilberto, que es escritor, y le presenta el cuento, se lo lee a una tipa que se divorció, que tuvo un matrimonio de 7 años y después se divorció. La tipa se llama Paloma y le presenta el cuento y le dice, a ver, te quiero compartir este cuento. El cuento le fascina a Paloma, se hacen amigos estos dos, se hacen amantes y se van dando cuenta que poco a poco se van convirtiendo en los personajes del cuento del gato, es decir, empiezan a tener relaciones sexuales, carnales, de este tipo, un poco sin compromiso moral, sin compromiso futuro, sin matrimonio, no sin amor, pero el amor entendido desde una manera relativamente complicada para nuestra moral como lectores tal vez, pero se van convirtiendo en los personajes del cuento del gato y lo saben. Y después García Ponce hace un juego maravilloso porque entonces tuvo el cuento del gato cuyos personajes de su novela de Anima se empiezan a parecer al cuento del gato y va a cerrar la novela haciendo una película de la vida del autor del gato, de la vida de los personajes de la novela. Va a haber una película, va a quedar grabado. Entonces el asunto es cuento, novela, película, en ese proceso que juega García Ponce con eso. ¿Cuál es el mecanismo de la novela para entrar de manera directa con ella? Bueno, a partir de ese cuento, nosotros vamos a leer los diarios personales de Paloma y de Gilberto, los vamos a leer de manera alternada. Vamos a leer en el primer capítulo, por decirles una cosa, leemos el diario de Paloma y luego leemos el diario de Gilberto, que a veces coinciden con un mismo punto que vivieron. Si fueron a comer a la Condesa, entonces Paloma nos da la versión de la comida de la Condesa y Gilberto nos da la versión de la comida de la Condesa, cada uno con su propio punto de vista, con las cosas que uno ve que el otro no y viceversa. Y entonces a nosotros como lectores nos da un panorama más global, nos abre la visión porque sabemos cosas que se supone que ellos no saben uno de otro. Ok, el mecanismo es sencillo, pero es efectivo, es interesante, es lindo. Al final de la novela, Paloma lee la última entrega al diario de Gilberto. En su propio diario, en el diario de Gilberto, le deja la respuesta que ya Gilberto no va a poder leer, le deja la respuesta
y ahí cierra la novela para nosotros. Y bueno, pues continuará la vida de los personajes. Ok, ¿qué sucede con eso? El gato, el cuento del gato, sin embargo, no es solo el contexto histórico de a partir de que vemos la vida de cómo un autor escribió el cuento, sino cómo la obra empieza a afectar a los participantes en ese sentido de la novela. Como si entonces el arte entre nosotros, si pusiéramos a leernos cualquier cosa y nos empezáramos a apasionar, como el arte, como la obra de arte, un cuadro, una obra de teatro, una película, empieza a afectar mi vida normal. Marco le entra a las películas de David Lynch y entonces la vida de Marco empieza a tener rasgos de las películas de David Lynch, por mencionarles algo básico, pero de manera directa me empiezo poco a poco a convertir en una especie de personaje de David Lynch y las relaciones que empiezo a vivir afuera, soy consciente de eso, que empiezan a parecerse a los personajes de dicha obra artística, como si la obra se hiciera a sí misma y los autores de la obra, o los personajes de la obra, los autores de la obra somos los personajes de ese génesis artístico. Se vuelve indistinguible si fue el autor o fue la obra las que se están creando y las que se están reproduciendo, justo como la base de la novela, como dos diarios, el diario de la obra artística y el diario del espectador de la obra artística. Ok, es una novela de conversaciones y de visiones de los personajes. Los diarios lo que nos retratan es lo que están pensando los personajes, lo intrincado de sus pensamientos, lo que le agregan a la realidad, las bases de sus propias conversaciones, sus propios autoconocimientos. Uno de los temas más importantes que tengo en la vida tiene que ver con la comunicación. Tiene que ver, me encuentro con mucha gente que cuando hablo con ellos es como si hablara con dos personas, porque yo les digo cualquier cosa, ¿no? Hoy estás desvelada, hoy tienes ojeras. Y entonces la chica a la quien se lo digo, elabora un propio monólogo interior, se enoja y me dice, este güey solo ve las fallas, solo me está criticando. Y entonces cuando me responde de una manera que yo creo que es exagerada. Yo solo le dije, oye, yo solo te dije que hoy tienes ojeras. Mi siguiente pregunta es, ¿dormiste mal? Y ella me tira una especie de rencor, porque además trae historia de que toda la vida la han jodido con sus ojeras. Ese diálogo, justo ese diálogo, es el que hace, el que afecta, pues, el que de pronto yo digo, no solo estoy hablando con una persona, estoy hablando con más personas en este mismo sentido. Ok. Y entonces nos damos cuenta que lo que piensan los autores, lo que piensan los personajes, lo que pensamos nosotros es inmensamente más grande que lo que decimos. Hay todo un mundo maravilloso. Cuando yo me enfrento con alguien, sobre todo en un punto importante de la vida, pero incluso no, cuando voy a la peluquería y me cortan el cabello y no tengo un diálogo con la muchacha que me corta el cabello, es mucho más lo que me digo que lo que le digo a ella, ¿no? Incluso a nivel de ella, puedo decir, hoy tiene cara de desvelada, hoy está más gorda, estoy huele mal, hoy no, hoy se perfumó, hoy tiene cara de contenta. Lo que yo elaboro con respecto a la mujer que me corta el cabello es mucho más grande que decirle, sí, sí, está bien así, gracias, sí, el espejo estuvo muy bien, ok, quédese con el cambio. El diálogo fue mínimo con respecto al mundo. ¿Qué es el mundo entonces? La novela de nuestras propias voces, de nuestros propios diálogos, de nuestras propias conversaciones. Un texto erótico es de ánima donde la entrega del cuerpo parece estar más allá de la decisión de mi libertad. El cuerpo es tan poderoso, lo que vive el cuerpo es tan fuerte que parece ser que es más fuerte que mi decisión de hacerlo o de contenerlo. Eh, por ejemplo, bueno, ahorita voy a llegar a ese punto. Una de las conversaciones está en justificar la entrega y el salto moral disfrazado de arte. En la película, la chica no es actriz, Paloma no es actriz, Paloma es el personaje que es muy, muy seductor, es una mujer con un cuerpo hermosísimo, que le encanta el cuerpo a Gilberto, que a Gilberto le empieza a encantar que Paloma coquetee con sus amigos. Entonces, y coquetear es no solo guiñarles un ojo, los besa, los acaricia, se deja acariciar, de vez en cuando van a la cocina, deja que le metan la mano, ella les mete la mano y regresa y se va con Gilberto y regresa y le platica a Gilberto qué hizo, a veces no le cuenta todo, pero le platica qué hizo y hace el amor y parece ser que esto incluso si no lo excita más,
se empiezan a generar una especie como de compartirse esos momentos privados, los empieza a generar una relación más poderosa entre ellos. Bueno, cuando van a filmar la película, invitan a que la película la actúe la misma Paloma, traen un actor que en la charla introductoria se gustan, se excitan al actor que se llama Fernando, le proponen que baile con Paloma, esta tipa baila con él, lo prende durísimo, le gusta, ella misma reconoce que el actor es muy guapo, y después en la película están haciendo una escena amorosa, se están tocando, y ella reflexiona que dice, cuál es la distinción? Porque sí es cierto que estamos actuando, pero mis pezones están erectos y el cuerpo lo tengo enchinado y quiero que este güey termine, que se meta en mí y que termine. Y creo que le está igual porque estoy notando la erección de su pene, etcétera. Y sin embargo, desde afuera nadie podría reclamar algo porque están actuando. Y ella pregunta, bueno, ok, claro, por más que esté actuando, mi cuerpo desaparece, mi cuerpo no siente. Y sin embargo, justo en ese sentido en particular, como esto va, creo que fortalece mi tesis de que la novela, no sé si todas, cuando menos, esta novela es una novela de conversaciones interiores de lo que yo me estoy diciendo. Yo alguna vez hice unas fotografías con una chica francesa, si no en posiciones francamente comprometedoras, sí en situaciones bastante eróticas. Los dos estábamos desnudos, yo a veces de vez en cuando la abrazaba detrás de ella a mí, sentía aquí sus pechos, pero el asunto había tantas luces, tanto ruido de cámaras, tanto cuidado, tanto mantener la posición, cambiarla, etcétera, que de verdad no me acuerdo haber generado una situación relativamente erótica. No fue una excitación, el punto era, y si hubiera aparecido la excitación, viene ahora el infierno de la decisión, ¿era bueno o era malo? Ok. Voy a poner la primera cita de las... grabé 4 citas del texto, porque nos van a permitir un contexto amplio de la novela de qué va. Escribe en la parte de Gilberto, dice, quizá el valor del arte no afirma nada sino el engaño encerrado en lo que describe en nombre de otra verdad que no puede describirse. El arte expone algo que no puede describirse. Si yo me entero si me entero de manera directa de que mis vecinos hacen orgías tipo el Marqués de Sade, puedo llamar a la patrulla. Si leo las orgías del Marqués de Sade, no sucede nada y sin embargo está expresando básicamente lo mismo. La posible intrusión de esa verdad en el seno de la obra misma cambia el fin de la obra. Mis fantasmas, los peores, o mis grandes anhelos puestos en una obra de arte, hacen una especie de distancia que a mí como autor me defiende, me protege del compromiso que implicaría hacer eso. Yo puedo escribir en una obra de teatro, odio a mis hijos son el peor regalo que la vida me dio. Y aparece en la obra de teatro, pero el hecho de que estén en la obra de teatro significa una especie de burbuja con respecto a que yo no siento eso. Pero aquí la pregunta es, ¿y si no lo sentías, cómo lo estás expresando? Ese juego tenemos en la novela. La obra de arte, nos remite a su principio para mostrarlo en su inevitable carácter contradictorio e indeterminado, bien como la vida. Se realiza la obra desde el mismo lugar en la que se contempla, pero el creador no es el espectador de su creación, sino que se pierde en ella. Participa de la misma irrealidad al tiempo que convierte la realidad anterior a la existencia de la obra en una realidad semejante. El autor de una obra artística se convierte en la obra y la obra lo transforma también a él, que es lo que nos está diciendo García Ponce con su texto, que sin embargo, como en la obra y en la obra, se ha hecho visible para no afirmar su lejanía, sino su inmediatez, que tiene la misma naturaleza que la de esa tercera figura a través de la cual se afirma y se muestra en el interior mismo del relato. ¿Qué es la ficción? Nos está preguntando. Y la ficción de la novela salva en ese sentido al autor de la novela, lo aleja, lo protege, está puesto allí. Yo llegué a tener un par de parejas que al leer textos míos se sentían sacudidas básicamente de celos, porque me decían, es que esta mujer es fulana de tal, y aunque a veces no se me ocurría, de pronto encontraba que sí, que tenía sentido, que sí se parecía mucho. ¿Cuál es la posición que sigue?
si es, y entonces el autor se da permiso de exponerla, o no es para nada, y entonces merezco ser aún así cuestionado a partir de eso. Los actores, que son dos personajes antes relacionados, Ricardo y Paloma, mientras hacen la escena erótica, faltan a la moral. De hecho, narra García Ponce que en la escena erótica, Ricardo penetra a Paloma. Entonces ya no están haciendo ficción, ya no están haciendo, ya es real lo que está pasando, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿están actuando? ¿Desde dónde? ¿Cuáles son las bases para determinar esos puntos? Pero el arte no es nada sino una pura intensificación de las emociones al que no tiene ningún derecho a entrar nadie que pretenda preservarse. Esto es profundamente sacudidor. Por eso esta novela, aunque al final se me cayó un poquito, en realidad me gusta mucho, digna del maestro García Ponce. Si vas a ir a ver una película, si vas a ir a ver al teatro, con esta, no es esta situación brechtiana que te provoca una enajenación, ¿no? No es una telenovela que te va a despertar los sentimientos más básicos y de manera muy barata, sino es una obra de arte a la que te vas a arriesgar, a la que, a la que, a la que a lo mejor no sales igual. De hecho, es muy probable que te cambie, ¿no? Ha habido muchas historias. La última que me sé es sobre una película de Berman, donde entró una pareja a ver al cine, a ver una película de Berman, y saliendo decidieron divorciarse. Les quedó clarísimo que tenían que separarse, que estaban viviendo un infierno porque fueron retratados en la película, en la obra de arte. Eso es verdaderamente sacudidor. Si no te vas a dar el permiso y la chance y la libertad de entrar a una obra de arte y que te sacuda profundamente, no la consultes. Entonces, uno entra y va a exponer su vida psíquica, emocional, en un texto. Eso está muy interesante, muy atractivo. El riesgo del juego de ficciones y de sentir. O sea, es cierto que hay una ficción, pero mis sentimientos no son falsos, mis sentimientos son reales. El arte, como tal, la expresión, la novela, no pasa de ser una mistificación de nosotros mismos, generar una conversación que no somos nosotros, en relación con lo que los dos sabemos que somos uno para el otro. La realidad es mucho más simple y encuentra su fuerza en su propia evidencia. Es decir, pensaba ahorita, creo que es Bertolucci con el último tango en París. Un par de desconocidos se encuentran, intercambian dos o tres frases, se van a un departamento, tienen relaciones sexuales. Parece ser, dice el mito, que el buen maestro Marlon Brando violó a María Schneider, que María dijo, no, pues este güey me penetró y la escena no va así. Bueno, pues entonces, bueno, el asunto en la ficción es que tienen relaciones sexuales, se pide no darse el nombre y se dicen, pues nos vemos mañana a la misma hora y venimos a lo mismo. Y dialogan lo mínimo y trabajan con unas crisis emocionales fuertísimas. Pienso que como si por ahí me llevó cuando menos ahorita para allá, a que, a que la realidad son dos cuerpos encontrándose, dos tipos acercándose, teniendo relaciones sexuales y penetrándose. Esta biología la tenemos todos y sin embargo lo que hace diferente el último tango en París de mis relaciones con mis parejas son los discursos que nos inventamos. Es decir, al final de cuentas, a Brando o al personaje de Brando se nos para el pene y penetramos a la mujer que se le moja la vagina. Pero yo me invento, me creo que la amo, que tengo un futuro, que le guardo fidelidad y le pido fidelidad, que me importa su gente, que le presento a mi gente. Toda esta invención y toda esta circunstancia dice para mistificar, para justificar lo que en el cuerpo, lo que la realidad es así, como un asunto pornográfico, pues cuando revisen por ahí alguna peli pornográfica, una de las angustias cuando yo veo o veía esa temática pornográfica era cómo llegan los actores y luego cómo se van. Se desnudaron, se excitaron, cogieron, se penetraron, se chuparon y luego se van a sus casas como si nada, literalmente, como si nada, ahí me da vueltas la cabezota. Otra cita, podría afirmar que me he convertido, esto es muy interesante, podría afirmar, dice Paloma, que me he convertido en la voluntaria esclava de Gilberto, porque la escena fuerte, ya les decía de estos coqueteos, Gilberto
van a hacer el cuento del gato, lo van a hacer ilustrado. Y entonces él va con un amigo suyo, un pintor, y el pintor le dice, sí, te hago las ilustraciones, préstame a la modelo. Y la modelo es su amante, que es Paloma, mándamela, la voy a pintar, por supuesto la desnuda, se desean, esto es narrado por Paloma, y, y el pintor tiene relaciones sexuales con Paloma. Y Gilberto lo sabe, porque además Paloma después se lo cuenta y le dice cómo sucedió, y Gilberto no tiene problema. Gilberto le dice, Paloma, oye, si quisiera volver a ver al pintor ya afuera, ya por otro lado, ¿qué pasaría? Y dice, nada, pues es tu decisión. Y Paloma justifica, porque ella dice, bueno, que lo que sucede en realidad es que habla mucho de dónde viene de un matrimonio de 17 años con un tipo que dice que la quería. Hay un dato también muy importantísimo. Creo que ahí García Ponce nos abre el panorama para ponernos verdaderamente a darle vuelta a la cabeza de qué está pasando. Paloma, cuando era adolescente, fue violada por su tío, fue violada por el hermano de su papá, que solamente entró a su recámara, la vio crecida, le desgarró el camisón y la violó. Paloma no se quejó, y no solo no se quejó, y esa relación permaneció mucho tiempo, incluso ya cuando es amante de Gilberto, van de visita a su casa, a la casa paterna, Gilberto se queda en un hotel, Paloma se queda en la casa paterna, el tío los visita y vuelve a tener relaciones sexuales en la noche con Paloma, muchos años después. Creo que ahí hay un gesto de ese, Paloma está traumada, Paloma no ha superado eso, Paloma es una puta entregada que en las fiestas besa a los cabrones que se deja manosear, o Paloma es una artista erótica. ¿Cuál decides? ¿Dónde la vas a colocar tú? Bueno, dice, podría afirmar que me he convertido en la voluntaria esclava de Gilberto si tengo el cuidado de precisar antes que esto ocurre porque lo siento a él como mi esclavo. Yo aquí, claro, aquí ya me pongo a dialogar con respecto a la novela. La relación sexual, la situación física es para esclavizarme o para liberarme o para crecer. ¿Dónde voy a colocar mi conversación con respecto a eso? El cuerpo de mi mujer, el cuerpo de mi pareja es tan excitante, tan maravilloso, tan inabarcable que entonces me esclavizo ante él y como no quiero ser el dueño y no puedo ser el dueño de ese cuerpo, entonces pueden venir otros hombres a intentar lo mismo mientras yo soy testigo. Una de las escenas más fuertes es que con el famoso director de cine de esta nueva película que se va a grabar, Paloma Bebe, va con un vestido precioso, entallado, maravilloso, sin ropa interior. Se van los invitados, solo se queda el director, Gilberto y Paloma Bebe, hasta perder la conciencia, está bailando con el director, se manosean, se desnudan, Paloma se recuesta en un diván, absolutamente borracha, desnuda, y el director se le queda viendo a Gilberto. Gilberto es el amante como oficial, como el dueño en ese sentido, y le pregunta de manera soez, de manera grosera, le dice, ¿me la cojo? Así, y Gilberto le dice, sí, y entonces le quita un saco que Paloma alcanzó como a recoger para vestirse, para taparse, y hay otro gesto de García Ponce interesante, porque yo ahí diría, la viola, está borracha y la va a violar. Paloma alcanza como a despertar un poco, sabe que es el otro, el director, y entonces cede, abre las piernas, se entrega, tienen relaciones sexuales, regresa, Paloma se acuesta de nuevo, bueno, se reacomoda, se vuelve a poner el saco y se queda dormida. Y entonces Gilberto la levanta, la recoge y la lleva a su departamento. En el trayecto, en el carro, le dice Paloma, me porté mal, ¿verdad? Y Gilberto le dice, te portaste muy mal. Pero Gilberto vio la escena, Gilberto vio cómo se cogían a su mujer mientras él echaba tragos. Y en su diario lo que coloca es, ¿qué hago con esta experiencia? No me dolió, no se va una experiencia demasiado armada en la cabeza o en el corazón, sino él dice, pues soy esclavo del cuerpo de Paloma. Es absoluto, les voy a dar como una sorpresa que tiene García Ponce al final. Eh, Nuestro mutuo sometimiento es una continua afirmación de la más absoluta libertad. Este juego de contrarios, pienso también en Octavio Paz y en este punto que trabaja con el Eros y la vida, Eros y Thanatos, freudiano, entregarme como esclavo a la experiencia es lo que me regala la libertad. Yo lo estoy planteando como pregunta. Dice, nuestro mutuo sometimiento es una continua afirmación de la más absoluta libertad
que no se expresa a través de nosotros mismos, sino que requiere al otro como un elemento indispensable. Cuando Paloma se casó y dio el sí, vivió una vida frustrada. Cuando Paloma se separa del marido, se relaciona con un amante que no le pide nada, que la deja hacer y la acompaña en sus puterías, esta frase es mía, y ella se entrega a esa experiencia de engañarlo, engañarlo, engañarlo entre comillas, porque lo está viendo, es ahí donde se siente absolutamente libre. Mi cuerpo está lleno de él, y cualquier mujer sabe que no es más que su cuerpo. Yo ahí marqué una gran interrogación, porque no sé si los tiempos van a cambiar y esta novela algún tiempo va a envejecer. Yo aquí, escrita particularmente por un hombre, por el maestro Juan García Ponce, donde dice, y cualquier mujer sabe que no es más que su cuerpo. No sé si las mujeres estén conscientes y determinadas en que son cuerpo. Es decir, una mujer dice, pues yo soy mi cuerpo y nada más. No hay otro elemento superior. Más allá del asunto cristiano, no hay entonces ahí diría yo un alma, y sin embargo, recuerden, la obra se llama De ánima, del alma. El alma lo que determina es que no somos más que el cuerpo. Es bien interesante. Gilberto, a mí me gustaría mirar a Paloma de ese modo, como les decía, desnuda, borracha y poseída por otro hombre. Es una forma de comunicación tan fuerte y tan estrecha como la que puede establecer la más directa cercanía física. A partir de ella, esta cercanía está siempre a salvo de cualquier saciedad de los sentidos y la sensualidad se convierte en una intensa experiencia espiritual. Calma, paren, frenen su asunto moral. Ver coger a mi amante, a mi pareja con otro güey, ¿es un asunto espiritual? Sí. Calma, porque no es un asunto moral, porque todas las expresiones son expresiones del espíritu. Por eso citó al maestro Eckhart. Dijo, las expresiones que vienen del alma hacia afuera, de dentro hacia afuera, quitémosle la violencia, quitémosle esa carga moral. Son simplemente experiencias. Para el espíritu diría sí, para las conversaciones con Dios también diría sí. Dios, en las conversaciones con Dios le responde a Neil Donald Walsh y le dice, no me importa lo que hagas, no me importa lo que hagas con tu cuerpo, relativamente me importa y más para ti lo que haces con tu alma. Pero entonces cuando estos se convencen de que el alma no tiene una meta divina, no tiene una meta de entrega, no tiene una meta heroica con respecto a los otros, no tiene una pasión amorosa, sino tiene una pasión física, sino tiene una entrega carnal, literal, obvia, primaria, también es expresión del espíritu, sin duda, sí. Y ahí de nuevo entonces, pensaría que fuera una especie de posibilidad de tesis, una novela, y muchas, en realidad tal vez la novela, sea la expresión de las conversaciones internas de los personajes y por lo tanto también de las conversaciones de la humanidad, no de la realidad, de lo que decimos de la realidad. Eh, Hace una comparación en una canción en Dance Me, Dance Me to the End of Love, Báilame hasta el final del amor del maestrazo Leonard Cohen, dice el verso de Cohen. Bueno, lo voy a traducir. Dice, show me slowly what I only know the limits of, que sería como muéstrame lentamente eso que solo yo, ¿cuál es el límite de eso que yo solo conozco? ¿Cuáles son los límites de conocer? Muéstramelo muy despacio, pero se lo está pidiendo a su pareja y dice, bailame, baila conmigo hasta el final del amor. Cohen es en ese sentido este asunto romántico, ese físico tuyo, ese cuerpito que tienes, tú dime cuáles son los límites de tu cuerpo y bailemos hasta el final de la pieza, hasta el final de la vida, hasta el final del amor. Llévame hasta allá, pero se lo está cantando a alguien, ¿no? La está viendo a los ojos y le está diciendo un nombre, Carmela, Fernanda, lo que quieran. Te lo digo a ti. A mí, en términos de la apuesta, eso me gusta mucho más. No he experimentado lo otro, por cierto. Tengo por ahí alguna experiencia, no de ver sin duda nunca, de mirar, pero sí bastante cercana, eh, frente a la otra que es parte de mostrarte que te amo es ver cómo coges, porque ese fue el verbo que usó, con otro tipo, que por cierto es relativamente mi amigo,
y que para el final de la novela, cuando la película está hecha, Paloma le dice a Gilberto, acompáñame, nos invitó el director a su casa en la playa. Y Gilberto le dice, no, ve tú, que de todas maneras yo ya sé qué va a pasar y lo voy a imaginar, voy a estar contigo desde la imaginación. Y la otra se va y evidentemente pues el director entra al cuarto de Paloma y se la coge y el otro lo sabe. Ya no alcanza a contárselo Paloma, pero lo sabe. ¿Cuál de las dos líneas? ¿Bailo con mi pareja y me entero lentamente de cuáles son sus límites? ¿O me esclavizo, en el mejor de los sentidos, si es que tiene un mejor sentido, a su cuerpo? Y la experiencia espiritual es la que su cuerpo brote, la que su cuerpo regale. La sorpresa al final de la obra es que Gilberto tiene cáncer. Unos capítulos antes tiene un par de dolores de cabeza y ya para el final, él ya no alcanza a ver la película, vio las escenas y vio las pruebas en la noche después de las grabaciones, pero la película ya no la alcanza a ver y muere de cáncer. Entonces aquí creo que hay otro gesto bien interesante de García Ponce con respecto a cuando estoy cerca de la muerte, cuando sé que voy a morir, entonces se vale que el cuerpo experimente, se vale pues este asunto de no la pertenencia, no la entrega, no el heroísmo, no tiene ética, no está citando a Sabater que no todo vale lo mismo, sino venga, coge con quien quieras, que si es tu decisión, hazlo. Y ella le dice, cojo porque es tu decisión. Yo por mí te sería fiel, pero tú en realidad, aunque no me lo digas, tú en realidad quieres que yo coja con otros hombres. Y el otro güey no le refuta. El silencio otorga, básicamente. La muerte justifica este salto moral y justifica esta esclavitud hacia el cuerpo. El final del texto, que a mí me pareció un poco cansado, ya un poco revuelto, un poco justificado, tengo un poco la impresión de que el maestro García Ponce quiso dejar claro, ¿no? Que no hubiera como tantos cabos sueltos, sino cuál era su posición. Pero bueno, esa es mi situación personal. Me pareció un poco cansado ya con respecto al andar que llevaba la diégesis de la obra. Finalmente hay una conversación que va a crearse para justificar mi conversación. Otra vez, mi teoría es que el ánima, el alma, lo que viene a mover son las palabras, lo que viene a mover es la imaginación, lo que viene a mover es lo que voy a decir con respecto a mi vida. Basta un ejemplo muy sencillo. Justo ahorita con este video para ustedes, habrá gente que esté ahí hasta el final y que diga, wow, qué interesante, qué apasionante incluso, y habrá gente que con el mismo material digan, no mames, de veras me chuté esto, estuvo súper aburrido, no voy a volver a ver esto, ni este güey, esa novela no la voy a volver a leer nunca. Y sin embargo, la supuesta realidad es la misma. El asunto entonces de la creación en la vida es lo que venimos a decirnos con respecto a las cosas que nos suceden. En este enorme laberinto, verdaderamente enorme, infinito, inabarcable, como un cuerpo, como las sensaciones de un cuerpo, que son las expresiones del ánima. Y ya, sí, iba a generar un asunto ahí moral. No, léanlo, consíganlo. Vale mucho la pena seguir a García Ponce. Enfréntense a esta experiencia profundamente sacudidora de dialogar con la obra, de dialogar con los textos del maestro García Ponce, de dialogar conmigo, qué conversación me elaboro para reconocer dónde mi moralista Marco dice, no, pinche obra fea, está perversa, dónde mi neurótico dice, no, esto ya lo hizo el Marqués de Sade, dónde mi sensual dice, la mujer debe ser un bombón, y para qué me hago tonto si un día tengo una pareja y un pendejo de la coge frente a mí, creo que lo disfrutaría, no sé, cuando esas voces nos penetran en este mismo juego erótico y viene desde la literatura y viene desde el arte, pues creo que sí, que en términos básicos está mejor darnos un encerrón neurótico, fisiológico con una novela de García Ponce, que a partir de una enorme frustración violar a una tipa y salir en el Alarma o en alguna de estas revistas amarillistas, o estar humillado frente a un sacerdote en una confesión absolutamente castigadora. Lean de Ánima del maestro García Ponce. Gracias.